Y hace algunos días estuvimos hablando de cómo dar fruto en tiempos difíciles. ¿Recuerdan esa enseñanza? Si usted se ha perdido alguna de nuestras enseñanzas, le invitamos a que vaya a nuestro canal de YouTube, donde usted va a encontrar todas las enseñanzas que hemos podido tener en los últimos 2 años. Allí están muchas de las enseñanzas, casi todas, para que usted pueda enriquecerse, enriquecer su vida, su espíritu, su mente con la palabra de Dios. Y estuvimos hablando hace un par de semanas, en medio de esta cuarentena, de cómo dar fruto en tiempos difíciles. No es fácil dar fruto, pero mucho menos es fácil dar fruto en tiempos difíciles. Y hablábamos en esa enseñanza que una de las condiciones que necesitamos en nuestra vida para dar fruto en tiempos difíciles era tener raíces profundas. Y hacíamos y dábamos un ejemplo de las palmeras, de cómo pueden en medio del desierto dar fruto o en medio de lugares donde no hay mucha agua dar fruto. Porque tienen una particularidad, algo muy interesante, y es que tienen raíces profundas y también entrelazan sus raíces. Así que cuando una está medio sedienta, la otra puede alimentarse de las raíces de las otras palmeras. Y hoy quiero compartir con ustedes esto, cómo tener raíces profundas, cómo poder estar alimentados realmente en cualquier situación, en cualquier momento. Este tema que quiero compartir ha sido de gran bendición para mi vida espiritual y mi relación con Dios. Hablábamos esta semana con el liderazgo que muchos tienden a desconectarse en momentos como estos. Cuando usted deja de asistir a la iglesia, cuando usted deja de reunirse, cuando deja de hacer actividades como las que hacíamos comúnmente en la iglesia, uno tiende a desconectarse, uno tiende a alejarse de Dios. Y muchos en este tiempo se desconectan de Dios. He tenido la oportunidad de hablar con muchas personas que me dicen, es que ya no es lo mismo, es que no he podido conectarme con Dios, es que no puedo buscar su presencia como antes. Porque aquí está la clave y es necesario en momentos de desierto, en momentos de soledad, en momentos como los que estamos, que nuestras raíces estén realmente profundas. Y si usted mira, Dios en la naturaleza diseñó las plantas con un sistema increíble de alimentación, que son precisamente las raíces. Las raíces tienen esa tarea en la planta de absorber el agua y los minerales que necesitan las plantas para poder crecer y para poder vivir. El agua es indispensable para una planta y por eso es necesario que a través de sus raíces absorban el agua y la luz también a través de sus hojas para que puedan hacer todo este proceso que usted quizás se aprendió en el colegio, la fotosíntesis, ¿verdad? Y le permite a los árboles y algunas plantas dar fruto. Así que la clave para llevar mucho fruto está en tener buenas raíces. En nuestra vida espiritual también tenemos que tener buenas raíces. ¿Cómo son sus raíces? Si pudiéramos hacer un corte transversal a su vida y pudiéramos ver dónde están las raíces espirituales de su vida, ¿dónde estarían? Algunos tienen raíces muy superficiales, no pasan de las primeras hojas de la Biblia o son completamente superficiales en su relación con Dios. Pero nuestras raíces deben ser profundas. Así que al igual que en la vida natural con las plantas, en nuestra vida espiritual debemos tener raíces muy profundas para dar buen fruto. Y tener raíces profundas no es otra cosa que profundizar en Dios. ¿Cuánto usted profundiza en Dios? Así que en primer lugar, quiero que hablemos sobre qué es tener raíces profundas. Muchas veces oímos la palabra de Dios y nos emocionamos, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué palabra tan especial! ¡Qué predicador tan especial! Cuando vemos una predicación que nos gusta. Pero se queda simplemente en una palabra que recibimos. No permitimos que esa palabra se haga realidad en nuestra vida, que nos cambie, que nos transforme. Entonces simplemente no profundizamos. Pero cuando profundizamos en Dios, esa palabra se hace real en nosotros. Y por eso cuando vienen momentos difíciles, situaciones de crisis como las que estamos atravesando, pues nosotros somos capaces de dar fruto. Cuando vienen los vientos, imagínense esas palmeras en medio, al borde de la playa, que pueden ser los vientos muy fuertes, pero pueden resistir esos vientos, esas dificultades. Cuando viene una enfermedad o la muerte de un ser querido, no somos derrumbados porque tenemos
raíces profundas. Y quiero leer lo que dice Proverbios capítulo 12, versículo 3. Sobre qué es tener raíces profundas. Dice, la perversidad nunca produce estabilidad, pero los justos tienen raíces profundas. ¿Se da cuenta lo que dice la Biblia? Los justos, aquellos que aman a Dios, tienen raíces profundas. Y tener raíces profundas, en este primer punto, sobre qué es tener raíces profundas, es conocer a Dios. ¿Qué tanto conoce usted a Dios? Es conocer lo que Dios piensa sobre cada aspecto de la vida. Por eso, en la iglesia lo que hemos hecho cada domingo es conocer un aspecto acerca de Dios y de nuestra relación con Él. Tener raíces profundas es depender de Dios para cualquier cosa en la vida. Es confiar en Él. Hágase esa pregunta. ¿Cuánto confía usted en Dios para las situaciones de las que está viviendo o lo que está atravesando? ¿Cuánto confías en Dios? Efesios 3:17 dice, entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. ¿Se da cuenta que Pablo en Efesios 3:17 nos dice que cuando ponemos nuestra confianza en Dios, nosotros vamos a echar raíces profundas que nos mantendrán fuertes? Y hay otro versículo en Colosenses 2:7 que nos habla también sobre las raíces profundas. Mire lo que dice, arraíguense profundamente en Él. Dios no quiere una relación superficial. Edifiquen toda la vida sobre Él. ¿Usted está edificando toda su vida sobre Dios? Pues le digo algo, eso es lo que la Biblia nos dice. Muchos hacen planes, proyectos, negocios o lo que sea en sus vidas, pero no lo están edificando sobre Dios. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Arraíguense, raíces profundas. Y quiero, en segundo lugar, que veamos que en la Biblia hay 4 tipos de raíces. Y lo vamos a entender. Cuando uno va a Mateo capítulo 13, hay una parábola muy interesante de esa semilla que se siembra y que da fruto. Pues quiero que lo leamos rápidamente para entender los 4 tipos de raíces que hay. Dice Mateo 13, versículo 3 al 9. Jesús contó muchas historias en forma de parábolas como la siguiente. Escuchen, un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda. Pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas, escucha eso, murieron. ¿Se da cuenta? Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Y eso le digo a usted también. Si usted tiene oídos, entienda lo que vamos a estar hablando hoy sobre los 4 tipos de raíces. La Biblia nos dice que el primer tipo de raíz son las que oyen y no entienden. ¿Le ha pasado alguna vez que usted oye algo, escucha la palabra de Dios, pero no entiende? Pues quiero que analice por qué. Y eso está en el versículo 18. Dice, Jesús mismo explicó quiénes eran esos 4 tipos de semillas que había dado en la parábola. Escuchen ahora, versículo 18 de Mateo 13, la explicación de la parábola acerca del agricultor que salió a sembrar. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Es por eso que necesitamos oír, pero no solamente oír la palabra de Dios, sino entender, que alguien nos explique. Yo continuamente veo cómo personas están ahí en la prédica, ¿sí? Están pensando en el arroz, usted está pensando allá en los frijoles que tiene en la olla express, pero oyen, simplemente oye, pero no está comprendiendo lo que estamos hablando. Ese es el primer tipo de raíz o de semilla, que no tiene la capacidad de entender lo que está oyendo en la palabra. Por eso necesitamos ir a la Biblia y entender lo que ella dice. Si usted no entiende a veces cuando lee la Biblia, cómprese una versión más sencilla de entender. Hay versiones que son más difíciles que otras. A mí me gusta mucho la Nueva Traducción Viviente porque es un lenguaje muy claro.
Lo que hace incluso esta traducción es poner en nuestro contexto cosas que están fuera de contexto. Si yo le digo a usted que en la Biblia dice que el rey Saúl se tapó los pies, usted va a pensar que tenía frío y no va a entender más allá. Pero cuando entendemos que en la cultura judía taparse los pies era hacer popó, como decimos nosotros, pues usted va a entender la diferencia cuando lee la Biblia. Eso lo va a encontrar en las diferentes versiones. Necesitamos entender lo que dice la Biblia. Hay personas que solo leen la Biblia y dicen, ya leí la Biblia, no entendí ni pío, nada, pero ya la leí. Era lo importante, ¿no? Como si fuera un acto mágico o práctico solamente hacerlo. Necesitamos entender lo que dice la Biblia, porque si no entendemos, esa semilla va a ser arrebatada. En segundo lugar, la otra semilla o el otro tipo de raíz que también vemos aquí en esta parábola es los que no tienen raíces profundas. Mire lo que dice el versículo 20. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, no darán mucho, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. ¿Se da cuenta? Son esas personas que cuando vienen los problemas, las hacen caer. Y le preguntaba si ha visto las palmeras en las costas. ¿Sabe que son los vientos los que con el paso del tiempo van haciendo más fuertes a las palmeras? Por eso hemos hablado aquí y hace 8 días hablábamos de lo importante que es resistir en medio de las tormentas de la vida, ¿se acuerda? Porque son los problemas y las dificultades los que nos hacen más fuertes. Hoy usted puede ser más fuerte que ayer por las dificultades que ha tenido. Pero he conocido personas que conocen a Dios y lo reciben con alegría, pero cuando viene la primer dificultad, allá cuando lo dejó el novio, cuando lo sacaron del trabajo, cuando perdió una posibilidad, entonces caen y vuelven atrás. Y hemos visto a muchos, con Lore, con mi esposa, hemos visto muchas personas viniendo a la iglesia y ante la primer dificultad caen y vuelven atrás. Porque las dificultades los hacen caer. Pero para que las dificultades no nos hagan caer, nosotros debemos conocer a Dios y profundizar en Él. El tercer tipo de raíz que vemos en esta parábola son los que las preocupaciones los abruman. Miren lo que dijo Jesús, versículo 22, estamos en Mateo 13. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza. Así que no se produce ningún fruto. Todos pasamos por momentos difíciles en la vida. Pero depende de nosotros si confiamos en Dios o permitimos que esas preocupaciones, que esas adversidades nos ahoguen, como pasa con este tipo de raíces y de semillas. Todos tenemos cosas por las cuales preocuparnos, pero la Biblia nos dice, y es un verso que siempre leemos continuamente en las enseñanzas aquí, en Filipenses 4, 6 y 7, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Se da cuenta que si usted no tiene raíces profundas, viene la primer pandemia y lo tapa, lo cubre. Y usted no puede crecer, no puede profundizar sus raíces. Viene el primer problema a su vida y usted no va a dar fruto porque sus raíces no son profundas. Pero el cuarto tipo de raíz que encontramos en la Biblia son aquellos que profundizan sus raíces o que sus raíces son profundas. El versículo 23 de Mateo 13 que estamos leyendo dice: las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosas de lo que se había sembrado. Recuerdo un chico que me dijo: pastor, yo me metí con una chica que no es creyente, pero yo fui a la Biblia y la abrí. ¡Pah! Y entonces puse mi dedo así y descubrí este pasaje
que dice que yo iba a dar cosecha 30, 60 y hasta 100 veces. Y yo entendí que Dios me estaba hablando que me ennoviara con esta chica que no era creyente, porque ahí decía que yo iba a dar fruto, que ya no era tiempo de ser más amigos, sino de dar frutos. Pilas, ¿no? Pilas con las aplicaciones que hacemos de la Biblia, porque podemos sacar un versículo de contexto. Pero lo que nos está diciendo este pasaje, aquí donde estamos leyendo en Mateo 13:23, es que son aquellos que cayeron en buena tierra y representan a los que oyeron y entendieron la palabra de Dios. Los que profundizan sus raíces son los que oyen y entienden la palabra de Dios. Solo podemos profundizar nuestras raíces si oímos y entendemos la palabra de Dios. Por eso Romanos 10:17 dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. ¿Sabe que hay gente que no le gusta oír la enseñanza y la palabra de Dios? Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo, dice Romanos 10:17. Solo podemos profundizar nuestras raíces si entendemos la palabra de Dios. ¿Cómo una persona puede llegar a ser un arquitecto? ¿Cómo una persona puede llegar a ser un abogado, un médico? La pregunta es para usted, ¿cómo puede uno hacerlo? Pues estudiando, ¿verdad? Usted tiene que ir a la universidad, tiene que leer. Es la única manera en que podemos profundizar en Dios, estudiando la Biblia. Por eso nos hemos dedicado en la iglesia a estudiar la Biblia. Hemos hecho un pequeño par en algunas de las actividades que teníamos como iglesia. Estamos pensando en retomarlas nuevamente porque es importantísimo poder estudiar la Biblia. Y yo he crecido en la vida cristiana con muchas personas a mi lado que por muchos años han ido a encuentro, a posencuentro, llámelo como sea, tabernáculo, aposentos, retiros, liberaciones, lo que sea. Pero cuando vienen las dificultades o las tentaciones, caen. Los he visto caer. Porque sabe que no se trata de cuántos retiros usted vaya, no se trata de cuántos aposentos usted haya entrado. No, se trata desde cuán profundas son sus raíces. Porque la vida cristiana no se trata de eventos, de actividades. La vida cristiana ni siquiera se trata de ir a la iglesia. La vida cristiana tiene que ver con qué tan profundas son sus raíces en Dios y en su palabra. Y hay estadísticas muy tristes, se las había dado en otra enseñanza también. Hay estadísticas que nos muestran que nosotros los cristianos no hemos profundizado nuestras raíces. Y quiero darle a conocer estas estadísticas que hay. ¿Sabe que el 5% de los miembros de las listas de nuestras iglesias no existen? Son personas que dieron el nombre falso y los hemos anotado y ni siquiera se llaman así. El 10% de las personas que van a nuestras iglesias no se les puede encontrar en ninguna parte. Usted los llama y también no dieron el teléfono que era. El 20% de las personas que asisten a la iglesia nunca ora. El 25% de las personas que van a la iglesia nunca lee la Biblia. El 30% no asiste nunca a la congregación. El 40% de las personas que van a la iglesia no envían ni entregan ofrendas de ninguna clase. Y eso sí que lo hemos podido ver. El 50% nunca recibe estudios bíblicos, ni ningún tipo de enseñanza que les pueda hacer crecer o madurar. Hay gente que solo va a la iglesia los domingos, una hora y media hora está pensando en los frijoles, en la olla express, y 30 minutos medio se conectan. El 60% no asisten nunca a las reuniones dominicales, si estas se realizan por la tarde o por la noche. El 70% no da ayuda económicamente a ninguna institución, ni a la propia, ni a su familia, ni a las relacionadas con las misiones. El 75% de los cristianos nunca se dedica a alguna actividad de la iglesia. Los porcentajes de personas que sirven en las iglesias son muy bajos. El 95% nunca ha sido capaz de acercar a alguien a Cristo. Y eso nos habla de las raíces poco profundas, que tenemos en nuestra vida. Dios quiere que nosotros le sigamos conociendo. Dios quiere que nosotros profundicemos nuestras raíces en Él, en su presencia. Y quiero hacerle una pregunta. ¿Qué fue lo que lo enamoró a usted de su esposo o de su esposa o de su novio? ¿Fueron quizás esos ojos grandes o esa nariz chata que a usted le gustaba tanto? ¿Verdad que no? Eso al principio
puede que nos llame la atención, pero lo que nos enamora de una persona es a medida en que lo fuimos conociendo. De hecho, solo se necesita conocer a una persona para poder llegar a enamorarse. Sucede lo mismo con Dios. A medida que usted conoce a Dios, usted se va enamorando. Y he escuchado gente que dice es que yo no me he enamorado de Dios porque no lo conoce. Y con mi esposa hablamos que nosotros no podríamos nunca dejar de amar a Dios por nada del mundo. Ante cualquier situación difícil, no nos daríamos esa opción de dejar de amar a Dios. Ni siquiera la situación más difícil podría que nosotros nos separáramos del amor de Dios. En tercer lugar, quiero que hablemos de qué pasa cuando nosotros profundizamos nuestras raíces. Y hablábamos hace 8 días o la semana pasada, en el tiempo de oración que tenemos los jueves a las 7 de la noche, leímos este Salmo 1. Y era algo que me llamaba a mi corazón a buscar a Dios para profundizar mis raíces en Él. Y el Salmo 1 dice: qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella de día y de noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Y yo puedo imaginarme en esta escena unos árboles frondosos dando fruto. ¿Cuál es el fruto que más le gusta a usted? El de la guanábana. Hay unas guanábanas verdes, jugosas, con árboles que tienen raíces profundas. Por eso, ¿qué pasa cuando profundizamos nuestras raíces en este tercer punto? Pues quienes profundizan sus raíces cada día estarán meditando en la palabra de Dios. Siempre van a dar su fruto a su tiempo. Dan los resultados esperados. Una persona que tiene raíces profundas da los resultados esperados. La Biblia dice aquí en el Salmo 1 que sus hojas nunca se marchitan. ¿Y sabe de qué nos habla eso? De que nunca son destruidos. Puede que la situación sea difícil, pero usted nunca va a ser destruido si usted tiene raíces profundas. Y prosperan en todo lo que hace, dice el Salmo 1. ¿Usted quiere que le vaya bien? ¿Quiere que todo lo que usted emprenda le vaya bien? A veces vemos humanamente qué es el éxito. Uno emprende un proyecto o cualquier cosa en la vida y a veces nos fijamos por lo que vemos, por nuestros ojos terrenales. Pero tenemos que entender qué es lo que Dios está haciendo y qué es lo bueno para Él. En cambio, quienes no profundizan sus raíces, dice el versículo, mire el pasaje capítulo 1, el Salmo capítulo 1, son como paja inútil esparcida por el viento. O sea, no son nada, paja inútil. Serán condenados cuando llegue el juicio, dice la Biblia. Tienen un mal final. Una persona que no tiene raíces profundas va a terminar mal. No tendrán lugar entre los justos. En otras palabras, lo pierden todo. Una persona que no tiene raíces profundas lo va a perder todo. Por eso el versículo 6 dice, pues el Señor cuida el sendero de los justos, pero la senda de los malos los lleva a destrucción. Y Jeremías 17:7 dice, pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y su confianza. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en el agua. Jeremías 17:7. Y mire lo que dice, a esos árboles no les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequía. Hemos pasado por largos meses de sequía. Pues cuando usted tiene raíces profundas, eso no lo afecta. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Mire, no los afecta el calor. Usted puede vivir en la costa, en Melgar, en la ciudad más caliente de Colombia, que según entiendo es Barranca Bermeja. No lo afecta el calor. No teme las sequías. Su hoja siempre va a estar verde y siempre va a dar fruto. Cuando no profundizamos nuestras raíces, ¿qué pasa? En este cuarto punto quiero llevarlo a pensar en qué pasa cuando no profundizamos nuestras raíces. Y Jesús lo dijo, que seremos cortados. Qué triste una persona que sea cortada. Y no estamos hablando de hacerse una cortadita en la piel, en la mano. No, estamos hablando de que seremos cortados de ese racimo que el Señor dice que Él es la vid
y nosotros somos el fruto, los pámpanos, allí colgados de ese árbol que es Él. Pues mire lo que dice Mateo 3:10. Ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así que todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. ¿Sabe que tristemente hemos visto mucho esto? Hemos visto en la iglesia y en el tiempo que Dios nos ha permitido servir en el ministerio, que ya hace un buen tiempo, hemos visto cómo mucha gente es cortada. Personas que no dieron fruto, personas que nunca quisieron echar sus raíces, terminan siendo cortados. He visto casos muy tristes de personas que Dios ha cortado de raíz. Dice Mateo 15:13 que será arrancado. ¿Usted ha visto cómo arrancan una mata, un árbol? Mateo 15:13 dice, Jesús contestó, toda planta que no fue plantada por mi Padre celestial será arrancada de raíz. Por eso es que en las iglesias tenemos las bancas llenas, pero muy pocos tienen raíces profundas. Y el Señor dice, no se preocupen, dejen que el trigo crezca con la cizaña. Pero en un momento el Señor va a coger todas esas maticas que veíamos plantadas y las que no tienen raíces profundas y no fueron plantadas por Dios, Él las va a echar fuera. No dará fruto. Una persona que no tiene raíces profundas no da fruto. Y por eso es que usted no ha dado fruto, quizás. Permanezcan en mí, dice Juan 15:4, y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid. Y ustedes también no pueden producir y ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Pero sabe que hay esperanza. Para aquellos que no tienen sus raíces profundas, hay esperanza. Job 14:7. Job lo entendió, mire lo que dijo. Hasta un árbol tiene más esperanza. Usted tiene esperanza. Si lo cortan, volverá a brotar y le saldrán nuevas ramas. Aunque sus raíces hayan envejecido en la tierra y su tocón esté podrido, al sentir el agua renacerá y echará nuevos brotes como un árbol recién plantado. Esa es la noticia que quiero darle hoy a usted. Si usted ha dejado de dar fruto, si sus raíces no son profundas, si su vida se ha marchitado por el pecado, has dejado de profundizar en Dios, hay una esperanza. Hay esperanza para tu vida. Por eso, en quinto lugar, para terminar, ¿cómo producir raíces profundas? ¿Cómo es que tú puedes profundizar con tus raíces en Dios? En primer lugar, nutriéndote. Como una planta tiene que nutrirse de agua con sus raíces profundas. Nutrirnos para nosotros es pasar tiempo con Dios. Usted no puede dejar que este sea el único tiempo que usted tiene con Dios. Cada 8 días solamente 1 hora ahora. No. Usted se va a desnutrir. Usted se va a volver raquítico espiritual. No va a entender nada de la palabra de Dios. No va a poder disfrutar la presencia de Dios. Va a preferir hacer otras cosas que la palabra de Dios. Usted tiene que nutrirse en tiempos con Dios, en adoración, en oración. Tiempo con otros creyentes también. Hay gente que he escuchado que dice, no, a mí no me gusta ir a la iglesia porque no me gusta compartir con la gente. Pues usted no se está nutriendo. Como iglesia hemos entendido que ser plantados es importante para poder crecer. Y hemos entendido que si no somos plantados en la iglesia, pronto morimos espiritualmente. Por eso debemos estar plantados en un grupo pequeño en nuestra iglesia. Hemos llamado a los grupos pequeños de nuestra iglesia grupos I, grupos de intimidad. Y debemos estar plantados en un grupo I. Si usted no hace parte de ningún grupo, le animo a que se plante en un grupo. O que también te unas a un ministerio. Está comprobado que una persona después de 5 años de estar en la iglesia y de no vincularse con ningún ministerio, deja de dar fruto. No se conecta con Dios. Comienza a criticarlo todo. Un creyente que no sirve en la iglesia pronto termina enfriándose y por último alejándose. Y quizás eso es lo que le ha pasado a usted. Que usted llevaba un ritmo con el Señor de crecimiento, pero dejó de servir. Se acostumbró a la banca y dejó de crecer. También necesitamos para nutrirnos compartir, crecer juntos. Todos tenemos algo que dar. Alguien sabe algo que usted no sabe y puedes compartirlo con él. Pero en segundo lugar, estamos hablando en este quinto punto de cómo profundizar tus raíces. En segundo lugar, comiendo. Así de simple. Las plantas tienen que comer.
Por eso Dios diseñó ese sistema de la tierra, del abono, del agua, de los nutrientes. Hay que comer. Y nosotros tenemos que comernos la palabra de Dios. Comernos es saborear. Qué rico comerse una buena bandeja paisa. En estos días que hay muchos restaurantes que no hemos podido volver, pero una buena bandeja paisa, ¿sí? Un cocido boyacense a los que les gusta esa cosa que a mí no me gusta, ¿sí? Pero qué rico comerse un buen plato. Está disfrutando, ya lo puse a pensar en el almuerzo, ¿verdad? Pero comernos algo, cuando usted lo saborea, no importa que el caldito se le vino aquí, usted lo sube y ¡ah, qué delicia! Pues así mismo tiene que ser la palabra de Dios para nosotros. Y si la palabra de Dios no es así para usted, eso es como un bombillo, como un semáforo en rojo. Cuando usted dice, uy, me aburre la Biblia, pilas. Es un semáforo en rojo que le está diciendo, oiga, usted no tiene raíces profundas, porque necesitamos ir a la Biblia. Recuerden lo que Jesús dijo. La gente no vive solo de pan, Mateo 4:4, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y eso no es una metáfora. Una metáfora es como, para ponerlo en palabras sencillas, como un cuento de hadas, como una ilustración muy bonita. No, la gente no vive solo de comer pan. Nosotros vivimos físicamente, literalmente, de la palabra de Dios. Cuando usted conoce a Dios, Él alimenta su espíritu. Cuando usted conoce a Dios, Él alimenta su alma, su cuerpo. Vemos en la Biblia cómo Daniel, un chico que amaba a Dios, comió solo legumbres, pero comió tanto la palabra de Dios que estaba más rozagante que los demás, más coloradito, más gordito, más fuerte. Necesitamos comer. ¿Cómo profundizar nuestras raíces? Bebiendo. Y aquí muchos dirán, uy, el pastor Nicolás dijo que ahora sí podemos beber. Pero estamos hablando de beber el agua que beben las plantas. Porque necesitamos beber del agua. Y en la Biblia, cuando vemos el agua, es un ejemplo, es ejemplificada en la Biblia el agua con el Espíritu Santo. Por eso algo que nos encanta como iglesia es buscar la presencia del Espíritu Santo también, del Espíritu de Dios. Y Juan 7:37 dice, Jesús se puso de pie y le gritó a la multitud, todo el que tenga sed puede venir a mí, todo el que crea en mí puede venir y beber, pues las escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Y con la expresión agua viva se refería al Espíritu, el cual se le daría a todo el que creyera en él. Si usted profundiza sus raíces en Dios, si usted cree en él, usted va a beber del Espíritu de Dios. Pero también, en cuarto lugar, de este quinto punto que estamos viendo, de cómo profundizar nuestras raíces, siendo podados. ¿Sabe que a una planta, si tuviera boca para hablarnos, cuando el jardinero la está podando, quitando la maleza, quitando esas ramitas viejas que ya no le sirven, yo puedo imaginarme las plantas gritando, no, no lo haga, no me quite esa mano, no me quite eso, hace mucho lo tengo, porque necesitamos ser podados. Ser podados no es otra cosa que se ha quitado de nuestra vida aquello que no nos sirve, aquello que nos hace daño. Con las pruebas, Dios usa las pruebas. Se lo he contado en otras enseñanzas. Dios usa las pruebas para podarnos, para cerrar puertas, para quitarnos aquello que nos hace daño. Con las aflicciones, Dios las usa para eso. Con los momentos difíciles somos podados, pero también a través de la disciplina. Dios usa la disciplina, la corrección, para fortalecer nuestro carácter y hacernos más fuertes y hacernos crecer. Así que cada vez que el Señor lo poda, a través de una dificultad, a través de una prueba, a través de una corrección, usted está siendo podado y usted puede profundizar sus raíces en Él. Santiago 1:3, lo hemos leído antes, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. ¿Quiere tener raíces profundas? ¿Quiere profundizar? Así como las raíces de las plantas tienen que ser profundas para poder vivir, nosotros también necesitamos profundizar nuestras raíces. Quiero invitarle a que esta mañana usted le diga al Señor, Señor, ayúdame a profundizar mis raíces en ti. No quiero que ante cualquier situación tonta de la vida, ante cualquier problema de la vida, yo caiga
y deje de dar fruto. Necesitamos que nuestras raíces sean lo más profundas posibles para crecer en nuestra vida espiritual. Si usted siente que no está creciendo a nivel espiritual, si usted siempre sigue siendo el mismo, que siempre tiene las mismas luchas, los mismos conflictos, que no ha podido crecer, perdonar, avanzar, usted no tiene raíces profundas. Pero recuerde lo que hablamos hoy, hay esperanza. No trase, beba del Espíritu, coma la palabra de Dios y permita que Dios pode su vida a través de todas las situaciones que enfrentamos cada día.